Cara Knott, una joven llena de vida y con un futuro radiante por delante, se despidió de su novio en Escondido, California, una fría noche de diciembre del año 1983. Emprendió el camino de regreso a casa de sus padres en El Cajón. Tomó un trayecto familiar por la Interestatal 15 que ya había realizado en innumerables ocasiones. Nada parecía presagiar que esa noche se convertiría en una pesadilla, que la promesa de un futuro brillante se truncaría en un instante, y que el nombre de Cara Knott quedaría grabado en la memoria de San Diego como un símbolo de tragedia e injusticia. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que este contenido puede ser consumido en formato de podcast por si quieren dejarlo de fondo. Además de fondo también, como podrán ver, van a tener esta especie de fondo de lluvia que no sé si se nota tanto, la verdad, pero bueno. Y por otro lado, sonidos de truenos relajantes a modo de ambientación. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Imagina encender tu televisor una noche para ver el canal de noticias. Notas que están pasando un reportaje sobre seguridad vial. En la pantalla, un oficial de policía con rostro amable y uniforme impecable ofrece consejos para protegerse en la carretera. Pero hay algo que parece no cuadrar, que parece no tener sentido. Esa noche, miles de personas en San Diego que encendieron su televisión y miraron ese programa, sin saberlo, fueron testigos de una pista crucial en la investigación de un brutal asesinato. Era diciembre de 1986, una época de fiestas y celebraciones en San Diego, California. El ambiente festivo llenaba las calles, mientras las familias se preparaban para recibir la Navidad y el Año Nuevo. Sin embargo, la noche del 27 de diciembre, la tranquilidad de la ciudad se vería interrumpida por una tragedia que marcaría a la comunidad para siempre. Nuestra historia se centra en Cara Knott, una joven estudiante de 20 años llena de sueños y con una vida por delante. Cara era una chica brillante, amable y dedicada, que cursaba estudios en la Universidad Estatal de San Diego, con la aspiración de convertirse en maestra de primaria. Amaba la naturaleza, los animales y el arte, y se caracterizaba por su puntualidad y responsabilidad. Cara había pasado el día con su novio, ya que él estaba enfermo de gripe. Aproximadamente a las 9 de la noche, la joven llamó a sus padres para avisarles que estaba por regresar a su casa. Su viaje de vuelta la llevaba por la Interestatal 15, una ruta que ella había recorrido muchas veces en su Volkswagen Beetle blanco del año 1968. Era un trayecto súper familiar para ella que duraba aproximadamente 40 minutos. Cara inició su viaje y cuando ya estaba a pocos minutos de llegar, responsable como siempre, hizo una última parada antes de continuar con su viaje, en una gasolinera Chevron a pocos kilómetros de la salida de Mercy Road para cargar combustible. La joven llenó el tanque de su Beetle y le pagó al que atendía en la gasolinera. El empleado, quien la atendió esa noche, la recordaba con claridad. Cara, con su característico entusiasmo, después de pagar, se despidió y se dirigió hacia la entrada de la Interestatal 15, en dirección hacia el sur, sin saber que estaba entrando literalmente en una trampa. Empezaron a pasar los minutos y Cara no volvía a su casa. Sus familiares, al notar su tardanza, comenzaron a preocuparse. Ellos se acordaban que Cara los había llamado antes de partir, avisándoles que estaba por salir de la casa de su novio. Sus padres sabían que Cara era una persona súper puntual y responsable, así que no dudaron en pensar que algo posiblemente no andaba bien. Intentaron claramente comunicarse con ella, pero su teléfono no respondía. La angustia entonces se apoderó de la familia y decidieron emprender una búsqueda. Recorrieron la ruta que Cara solía tomar, buscando alguna señal de su auto o de ella misma. Visitaron hospitales y contactaron a las autoridades, pero nadie tenía información sobre la joven. Al amanecer, la hermana de Cara y su esposo dieron con el Beetle blanco
de Cara, el cual se encontraba abandonado en una rampa de salida de Mersey Road. El auto estaba intacto, con las llaves puestas y todas las pertenencias de Cara en su interior. Pero ella no estaba. El hallazgo del auto vacío confirmó los peores temores de la familia. De inmediato dieron aviso a la policía e iniciaron una investigación a gran escala. La desesperación de una joven en circunstancias tan misteriosas conmocionó a todo San Diego. La comunidad se unió a la familia Knott en su búsqueda, y la prensa comenzó a cubrir cada detalle del caso. Una sombra de miedo e incertidumbre se cernió sobre la ciudad, mientras la investigación por la desaparición de Cara Knott se convertía en una carrera contra el tiempo. La zona de rampa de salida de Mersey Road fue peinada palmo a palmo por equipos de búsqueda y rescate, con la esperanza de encontrar alguna señal de Cara. El día 28 de diciembre de 1986, 2 días después de la desaparición de la joven, un grupo de voluntarios que participaban en la búsqueda hizo un hallazgo desgarrador. En un barranco ubicado a unos 65 pies por debajo del puente de la autopista, encontraron el cuerpo sin vida de Cara. La joven yacía entre la maleza, vestida con el mismo conjunto deportivo púrpura y botas blancas de cuero que llevaba al salir de la casa de su novio. La escena del crimen era sombría y desoladora. El cuerpo de Cara también presentaba claros signos de violencia. Después, la autopsia develó que la causa de su muerte había sido estrangulamiento y que no habían indicios de agresión sexual. El descubrimiento del cuerpo de Cara conmocionó a San Diego. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, sumiendo a la ciudad en un manto de dolor y de miedo. La esperanza de encontrar a Cara con vida evidentemente se había extinguido, dejando en su lugar un vacío inmenso y sed de justicia. El hallazgo del cuerpo de Cara, por otro lado, planteaba más preguntas que respuestas. ¿Quién había cometido ese crimen atroz? ¿Por qué habían asesinado particularmente a Cara? ¿Y quién había salido por esa trampa de la salida de Mersey Road la noche de la desaparición? La búsqueda del asesino se había convertido en una prioridad para las autoridades, que se enfrentaban a un caso complejo y lleno de incógnitas. Los investigadores se enfocaron en la rampa de salida de Mersey Road, el último lugar donde se vio a Cara con vida. Esta era una zona aislada, poco transitada, lo que hacía sospechar que el asesino conocía el lugar y que lo había elegido estratégicamente. Mientras la policía de San Diego se esforzaba por encontrar pistas sobre el asesino de Cara Knott, una editorial de un canal de televisión tomó una decisión. Con el objetivo de brindar consejos de seguridad a las mujeres ante la creciente preocupación por lo sucedido con Cara, el canal KCST-TV optó por realizar un segmento especial sobre el tema. Para ello invitaron a Craig Payer, un oficial veterano con una reputación impecable, a participar en esa transmisión en vivo. Payer así apareció en las pantallas de televisión de miles de hogares en San Diego. Con un aire de autoridad y profesionalismo, el oficial brindaba consejos sobre cómo actuar en caso de una parada de tráfico, haciendo énfasis en la importancia de mantenerse alerta y segura. Now, once you get into a car with somebody, you're at their mercy. Especially on the freeway. They're either going to do something to you, or if you try to escape at freeway speeds, you're going to just stay in the vehicle, lock all the doors, turn on the emergency flashers, and wait for help to come. Even if you have to wait all night, it's better to be in the safety of your vehicle and spend the night than to try to walk and get assistance. Because if you do decide to walk, the CHP says you never know who you may meet along the road. Bottom line, though, is that preventing all this trouble is easy. Be sure your car works, and as simple as it sounds, be sure you've got gas. Because even if you're lucky enough to get some, you still may be taking your life in your own hands. Pero lo que captó la atención de los televidentes no fueron sus consejos de seguridad,
sino unos visibles rasguños en el rostro de Payer. Parecían ser marcas frescas y profundas. Esto, que al principio parecía ser un detalle menor, se convertiría en la chispa que encendería la llama de la sospecha. Tras la emisión del programa, la policía empezó a recibir una oleada de llamadas telefónicas de mujeres que afirmaban haber sido detenidas por Payer en la rampa de salida de Mersey Road, el mismo lugar en donde Cara fue vista por última vez. Los relatos de estas mujeres eran escalofriantemente similares. Describían cómo Payer las detenía por infracciones menores, las obligaba a salir de la autopista y las retenía en la oscura y solitaria rampa de salida. Muchas de ellas mencionaron que Payer les hacía preguntas personales, las tocaba de forma inapropiada y las hacía sentir incómodas. Este giro inesperado marcó un punto de inflexión en la investigación del caso de Cara Knott, pues llevó a la policía a centrar su atención en este oficial y descubrir si tenía algo que ver con el crimen de la joven. La policía así intensificó la investigación sobre Payer, recopilando más evidencias y testimonios que reforzaran su implicación en el crimen de Cara Knott. Un análisis más profundo después develó que las fibras doradas halladas en la ropa de Cara coincidían con el parche del uniforme del oficial Payer. Además, se había encontrado una gota de sangre en las botas de Cara y también en una sudadera color morada. Esa sangre coincidía con el tipo del cual era Payer, que era un AB negativo, un tipo extremadamente extraño. Además, se hallaron inconsistencias en el registro de actividades de Payer la noche del crimen de Cara. 2 hermanos declararon que Payer los había detenido por exceso de velocidad aproximadamente a las 10 de la noche, pero en su ticket Payer había tachado la hora original y la había cambiado por las 9:20 de la noche, intentando así quizás construir una falsa coartada. Las pruebas forenses, los testimonios de las mujeres y las inconsistencias en la coartada de Payer crearon así una red irrefutable a su alrededor. El oficial modelo, quien antes era admirado por su comunidad, pasó a convertirse en el principal sospechoso del asesinato de Cara Knott. Al parecer, el programa de televisión concebido para brindar seguridad se había convertido en una trampa para el asesino. El día 15 de enero de 1987, Craig Payer fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. La comunidad de San Diego, conmocionada por la noticia, exigía justicia para Cara. El arresto de Payer marcó en verdad un hito histórico, siendo el primer oficial de policía en servicio en ser acusado de asesinato. El juicio, que comenzó a principios de 1988, se convirtió en un evento mediático que captó la atención nacional. La fiscalía presentó una montaña de pruebas en contra de Payer, incluyendo los testimonios de las mujeres que habían sido detenidas por él en la rampa de salida de Mersey Road, evidencia forense que lo vinculaba con el crimen de Cara y las inconsistencias, como les comenté, en su coartada. A pesar de esta abrumadora evidencia en su contra, Payer mantuvo su inocencia durante todo el juicio. La defensa, por su lado, intentó desacreditar los testimonios de las mujeres, argumentando que sus recuerdos eran poco fiables y que habían sido influenciadas por la cobertura mediática del caso. También cuestionaron la validez de las pruebas forenses, alegando que la cadena de custodia no se había mantenido adecuadamente y que la posibilidad de contaminación no se podía descartar. Después así de semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado de este juicio no pudo llegar a un veredicto unánime. 7 jurados votaron a favor de condenar a Payer, mientras que otros 5 se inclinaron por la absolución. El juez ante esto tomó la decisión de declarar el juicio como nulo, lo que significaba que Payer quedaba en libertad bajo fianza en espera de un juicio nuevo. La fiscalía, decidida a obtener justicia para Cara, reorganizó su estrategia para el segundo juicio, que comenzó pocos meses después. Se presentaron ahí nuevas pruebas y testigos, incluyendo el testimonio de algunos compañeros policías de Payer, quienes comentaron que él empezó a tener un comportamiento bastante extraño los días posteriores al crimen.
Esta vez el jurado sí pudo llegar a un veredicto unánime. Consideraron que Payer era culpable. El día 4 de agosto de 1988, Craig Payer fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Cara Knott. Esta sentencia marcó un precedente histórico, siendo la primera vez que un oficial en servicio de policía era condenado ahora por un asesinato. El caso de Cara Knott dejó una profunda huella en la comunidad de San Diego. Su muerte impulsó cambios importantes en la forma en la que se manejaban las denuncias de desapariciones y se investigaban los casos de violencia contra las mujeres. La valentía de esas mujeres que se animaron a denunciar a Payer y el incansable esfuerzo de la familia Knott para obtener justicia inspiraron a otros a luchar en contra del abuso de poder y a defender los derechos de las víctimas. El legado de Cara Knott hoy en día sigue vivo. Su memoria se honra a través de un jardín conmemorativo cerca del lugar en donde se encontró su cuerpo. Además, hay una fundación que da una beca estudiantil en su nombre. Cara Knott no fue solo una víctima de un crimen atroz, sino también fue víctima de la traición de la confianza depositada en aquellos que se supone deben velar por la seguridad de la comunidad. Su crimen expuso la vulnerabilidad de las mujeres ante el abuso de poder y la necesidad de mecanismos más efectivos para denunciar y prevenir la violencia. Y hablando de este tema del abuso de poder, es increíble la caradurez para mí que tuvo este sujeto para salir en televisión a dar literalmente un programa sobre seguridad para las mujeres en la carretera. Era una persona en la cual las chicas, las mujeres, las personas en general confiaban. Una persona en la cual todos acudían para buscar seguridad, para buscar protección, para buscar ayuda. Y esa misma persona no solamente se había aprovechado de su posición de autoridad y de también, creo yo, de la confianza que de por sí le tenían las personas para cometer un crimen espantoso, sino también después tuvo la caradurez de aparecer en el programa, y creo yo que lo hizo porque estaba tan acostumbrado a sentir ese poder y a sentir esa sensación de que se puede salir con la suya que ni siquiera le importó hacerlo. Como que creo que ni siquiera sospechó él que iba a ser atrapado al salir en ese programa. Por eso ni siquiera se preocupó, lo hizo siendo consciente de que tenía las marcas de rasguños y demás en la cara. Pero bueno, obviamente sí hay que recalcar un montón a las mujeres que llamaron y lo denunciaron, porque si no era por ellas, posiblemente ahí sí todo pasaba desapercibido. El hombre iba a seguir como si nada quizás. Lo que sí siento que aún queda como por descubrir en este caso es el motivo, ¿no? Porque no se especificó por qué él terminó cometiendo ese crimen contra Cara. Obviamente ya tenía ciertas tendencias a no acercarse a mujeres de formas inapropiadas, pero no sé por qué tomó la decisión de hacer eso con ella. Quizás ella se defendió demasiado, le dijo algo y él se asustó, no sé. Y ni siquiera llegó a... Digamos, no es que hubo un móvil sexual porque no se encontraron signos de abuso, como les comenté. Así que posiblemente, no sé, creo que quizás Cara se defendió mucho, como les digo, el hombre no quiso continuar y directamente le quitó la vida, posiblemente por temor a que lo denunciara o algo así, no sé. Sea como sea, es un caso espantoso, pero que al menos queda como cierta tranquilidad de que no solamente se hizo justicia, sino que también fue un antes y un después en la sociedad de ahí, de San Diego particularmente, y en verdad, digamos, generó un cambio, ¿no? También es lindo pensar que la memoria de Cara aún se mantiene, que mantienen ese lugar ahí en donde se encontró su cuerpo, ¿no? Como una especie de homenaje, y que también existe una beca a su nombre. Todo eso creo que también es muy recalcable y que hacen que al menos lo que le pasó no sea tan en vano. Wife Swap o Intercambio de Esposas en español fue un reality show que debutó en las pantallas del Reino Unido en el año 2003. El show consistía en lo siguiente: dos familias diferentes, a menudo con estilos de vida muy distintos, intercambiaban a sus esposas, quienes vivían una semana siguiendo las reglas de la familia contraria.
Luego, en la segunda semana, las esposas tenían la oportunidad de cambiar las reglas de la familia en la que se encontraban. El formato fue un éxito y el reality show pronto se expandió al extranjero, llegando de esta manera a Estados Unidos en el año 2004. Aquel año los productores del programa empezaron a buscar familias estadounidenses para la nueva temporada. Querían familias que fueran un poco diferentes o particulares, como para llamar la atención del público. Finalmente encontraron a la primer familia, los Stockdale. Esta familia estaba compuesta por la madre Katie de 44 años, el padre Tim de 48 y los hijos Calvin y Charles de 19 y 16 años y Jacob y James de 15 y 11 años. Pero ¿por qué los productores del programa se interesaron en esta familia? Pues porque tenían todo lo que estaban buscando. Los Stockdale tenían un estilo de vida muy particular. Esta familia vivía en una granja ubicada en un pueblo llamado Beach City en el condado de Stark en Ohio. Tim, el padre, trabajaba a tiempo completo y por eso salía de casa todos los días para ir al trabajo a las 5:30 de la mañana, mientras por su parte Katie se quedaba en la granja y se encargaba del hogar. Los Stockdale eran una familia muy religiosa. Ellos explicaron que se habían mudado a esta granja para empezar a cultivar valores familiares sólidos y para asegurarse de que sus hijos estuvieran bien protegidos y cuidados. ¿Esto qué quería decir? Que esta familia vivía prácticamente en aislamiento. Estaban totalmente alejados del resto de la sociedad y de las reglas convencionales. Katie les había puesto unas reglas muy estrictas a sus hijos. Los niños tenían prohibido ver televisión, jugar videojuegos o escuchar música, al menos que su madre o su padre lo aprobaran. También a los adolescentes se les prohibió tener citas con chicas. Como vivían en esta especie de aislamiento, los niños claramente no iban a la escuela, por lo que recibían educación en casa. Esto le permitía a Katie, la madre, controlar el carácter y la educación de sus hijos sin ningún tipo de influencia externa. Por otro lado, los niños solían tener horarios muy estrictos para las diferentes actividades cotidianas. Por ejemplo, todos los hijos debían desayunar en un horario muy específico. Y si alguno de ellos no se presentaba, debía pagar una multa de 25 centavos de dólar que le eran descontados de su mensualidad. Pero los niños también tenían ciertas formas de recibir ciertos privilegios en la casa, como por ejemplo escuchar alguna radio que fuera aprobada por los padres. Para obtener estos beneficios, los niños debían completar diferentes tareas domésticas. Cada vez que lo hacían recibían una especie de fichas que luego podían cambiar justamente por algunos de estos beneficios. La familia Stockdale había decidido llevar este estilo de vida tan aislado porque creían que lo más importante era tenerse los unos a los otros como compañía. Katie, la madre, expresó que para ella la vida no se trataba de entretenimientos y de diversiones desenfrenadas. Consideraba que muchas veces durante la adolescencia los jóvenes solían darle demasiada importancia a salir con amigos y pasar el tiempo sin ningún propósito claro. Katie quería que sus hijos enfocaran sus actividades en algo concreto, para evitar relaciones vacías y sin sentido. Para la familia Stockdale, por lo tanto, pasar tiempo juntos sin distracciones del exterior era lo más importante. Pero el aislamiento no les impidió a los miembros de esta familia tener un talento, ya que eran muy buenos músicos. Tan así que habían formado todos juntos una banda de bluegrass, un género musical que es parte de la rica tradición estadounidense. La familia con esta banda participaba activamente en diferentes competencias regionales y actuaban en diversos eventos cada vez que tenían la oportunidad. Realmente disfrutaban mucho de tocar juntos y de compartir su pasión por la música. Para Tim, el padre de la familia, esta actividad era una manera excelente de enseñarles a los niños a trabajar en equipo y además también les permitía ganar un dinero extra. Katie, la madre, por su parte, se encargaba de gestionar la banda, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Cuando los productores del programa de intercambio de esposas les propusieron a los Stockdale formar parte de su próxima temporada, Katie y Tim, los padres, al principio dudaron de aceptar la propuesta. Y esto era bastante entendible porque recordemos que ellos eran una familia que no consumía ningún tipo de medio de comunicación tradicional. Pero los niños se mostraron realmente muy emocionados por realizar esta participación en el programa. Así que finalmente la familia terminó aceptando la propuesta de los productores. Como les comenté, el show consistía en que dos familias intercambiaban esposas.
y los productores del reality show luego seleccionaron a la familia Tonkovic como la contraparte de los Stockdale. Los Tonkovic eran una familia más convencional, con padres que les permitían a sus hijos una mayor libertad y flexibilidad en comparación con los Stockdale. Se podría decir que era una familia con libertades prácticamente normales. De esta manera, con las dos familias, el programa empezó a grabarse y se realizó el intercambio de esposas. Katie de los Stockdale fue a pasar una semana en la casa de los Tonkovic y Lori, quien era la mujer, digamos, de la familia de los Tonkovic, se fue a la casa de los Stockdale. Durante la primera semana, como les comenté, ambas mujeres tenían que seguir las reglas establecidas por cada familia, lo que resultó ser un gran desafío tanto para Katie como para Lori. Sin embargo, en la segunda semana ya las esposas podían cambiar las reglas de la familia en donde estaban. Y Lori de los Tonkovic decidió cambiar por completo las reglas de la familia Stockdale. Optó por permitirles a los niños más libertad, incluyendo ver televisión, jugar videojuegos y tener citas. El objetivo de Lori era que los niños vivieran una experiencia similar a los niños o adolescentes convencionales y también permitirles disfrutar de diversas actividades que antes les estaban prohibidas. Al principio, los niños de los Stockdale no estaban muy seguros de querer cambiar su estilo de vida, pero eventualmente cedieron. Incluso los adolescentes, por ejemplo, empezaron efectivamente a salir en citas con chicas, ya que Lori, como les comenté, los había incentivado a hacerlo. Mientras tanto, en la casa de los Tonkovic, Katie logró que los niños se involucraran en las tareas del hogar, algo que ellos nunca hacían. De esta manera, la mujer creó un ambiente más colaborativo y ordenado en la casa. Cuando el programa llegó a su fin, cada esposa regresó obviamente a sus respectivas familias. Katie de los Stockdale no tardó en restaurar las reglas anteriores en su casa, lo que significaba que los chicos volverían a su aislamiento, ya no podrían salir en citas, ni tener las demás libertades que Lori les había dado. La vida de los Stockdale continuó su curso normal durante los años siguientes, y se concentraron en trabajar en la granja familiar y con la banda de música. Así pasó casi una década del programa de intercambio de esposas. Como pasaron los años, los niños también crecieron. Calvin y Charles, los mayores, crecieron y dejaron el hogar y la zona. Incluso también abandonaron la banda familiar, pero obviamente cada tanto iban a visitar a sus padres y a sus dos hermanos. Calvin encontró un trabajo en Hill Stage College en Michigan, mientras que Charles se había ido a estudiar medicina en Filadelfia. Por otro lado, James, que para ese momento ya tenía 21 años, continuaba viviendo con sus padres, pero estaba estudiando negocios en la universidad, y tenía planes de involucrarse en la parte comercial de la banda familiar una vez terminara sus estudios. Katie, por su parte, había comenzado un canal de YouTube en donde compartía videos de la familia, incluyendo actuaciones de los chicos y otras actividades. Su última publicación fue el día 23 de marzo del 2017. El video mostraba a su hijo menor James divirtiéndose en la nieve. A pesar de todos los cambios que habían sucedido y del paso de los años, la banda familiar aún disfrutaba de cierto éxito y continuaban actuando con regularidad. Durante el mes de junio de ese año, los Stockdale asistieron a una reunión musical. Un testigo recordó que Jacob, el tercer hijo, se fue temprano de la misma porque en un momento empezó a sentirse mal. Pero pronto se recuperó y la banda terminó actuando en diferentes eventos. Todo parecía normal. No había ningún tipo de indicio de lo que sucedería tan solo unos días después. Un día normal de aquel año, a las 4:36 p.m. de la tarde, la policía recibió una llamada silenciosa, ya que el llamante colgó rápidamente, sin decir nada. ¿Quién hizo esta misteriosa llamada? Nadie lo sabe y jamás se supo. Pero por precaución, las autoridades rastrearon la ubicación desde donde se había realizado esta llamada, y así descubrieron que la misma se había efectuado desde una zona cercana a la granja familiar de los Stockdale. Las autoridades fueron hasta allí, y una vez que llegaron varios residentes del área, les comentaron que habían escuchado varios disparos provenientes de la granja de los Stockdale. Según los vecinos, ellos habían escuchado hasta 12 disparos entre la 1 y las 3 de la tarde de ese día. La policía, para investigar, se dirigió a la granja de los Stockdale, y cuando llegaron notaron que la puerta de la misma estaba abierta. Justo en ese momento, es decir, cuando los agentes estaban parados en la puerta de la granja, escucharon otro disparo más. Rápidamente ingresaron a la casa y dentro encontraron a Jacob Stockdale tirado en el suelo con una herida de bala en la cabeza.
A pesar de esto, él aún estaba vivo. Pero explorando la casa, los investigadores encontraron a Katie y a James, el hijo menor, tirados en el baño de la casa. Ambos habían fallecido a causa de heridas de bala. Las autoridades no tardaron en determinar que los disparos provenían de una escopeta calibre 20. Analizando la escena de los hechos, descubrieron que esta misma arma estaba justo al lado de donde estaba Jacob agonizando. Pero, ¿qué era lo que había sucedido? ¿Por qué había 2 personas fallecidas y Jacob estaba tirado en el piso, aún vivo, pero agonizando por un disparo? Tras ver toda la escena del crimen, los investigadores llegaron a la siguiente conclusión. Jacob había tomado el arma de la casa y les había disparado a su madre y a su hermano James, y luego se había disparado a sí mismo. Tras un análisis se descubrió que las huellas dactilares de Jacob estaban efectivamente en el arma homicida. Este dato le daba aún más peso a esta teoría que les acabo de mencionar. En el momento en el cual sucedieron todos estos hechos, Tim, el padre de la familia, se encontraba fuera de la casa, y los otros 2 hijos mayores, Calvin y Charles, también, porque como les comenté, ellos ya no vivían más allí. Posiblemente, si el padre y los hermanos mayores habrían estado en la casa en ese momento, también habrían recibido disparos. Después de analizar toda la escena del crimen, trasladaron a Jacob al hospital, en donde quedó en cuidados intensivos. Calvin, el hermano mayor, en ese momento dijo: "Mi hermano Jacob todavía está en condición crítica y estamos orando por su recuperación física". También agregó que todos ellos como familia lo aman e incluso lo perdonan por lo que hizo. Tim, el padre de la familia, por su parte, dijo lo siguiente sobre su esposa: "Katie ha sido mi amada esposa durante 32 años y una madre maravillosa para nuestros 4 hijos. Tenía un fuerte sentido del aprendizaje y le apasionaba su fe cristiana, la salud natural y la agricultura orgánica". A pesar de que la familia se mostraba bastante benevolente con Jacob y que decían que lo seguían amando y perdonando, los agentes de policía no dejaban de preguntarse cuál había sido el móvil de este crimen. Es decir, ¿por qué Jacob le había hecho algo tan espantoso a su propia familia? Al parecer no había habido ningún tipo de pelea o de enfrentamiento en los últimos tiempos que pudiera justificar lo sucedido. El motivo por el cual Jacob había asesinado a su madre y a su hermano era un total misterio. Jacob permaneció en el hospital internado durante más de un año. Se tuvo que someter a numerosas cirugías para recuperarse. Estas incluyeron tratamientos reconstructivos extensos para abordar las graves lesiones que sufrió cuando se disparó a sí mismo. Si bien dentro de todo se recuperó, a raíz de lo que hizo, Jacob perdió por completo la vista de su ojo izquierdo y le quedaron después de la cirugía alrededor de 7 fragmentos de metal alojados en su cabeza. En septiembre del año 2018, después de más de un año de tratamientos y atención médica, Jacob fue acusado de 2 cargos de asesinato. Él en un principio se declaró inocente, diciendo que no estaba en un buen estado mental en el momento en el cual había cometido el crimen. Para determinar si esto era cierto o no, su abogado solicitó que sometieran a Jacob a una evaluación psicológica. Por lo tanto, fue internado en un hospital psiquiátrico justamente para ser evaluado. Durante su estadía en este hospital, Jacob intentó escaparse 2 veces del mismo. La primera vez fue en noviembre de 2019, cuando intentó esconderse entre estanterías de libros. Y la segunda vez un mes después, tratando de mezclarse con la gente que salía de la institución. Después de un año de tratamiento en este hospital, se consideró que Jacob ya estaba en condiciones de ser juzgado con normalidad. Sin embargo, el proceso judicial se retrasó debido a varias razones, incluida la pandemia del 2020. Debido a este último motivo, muchas de las audiencias se llevaron a cabo mediante Zoom. Jacob siempre permanecía en total silencio durante estas sesiones, sin querer hablar ni declarar absolutamente nada. Esto dificultaba aún más todo el avance del proceso. Iban pasando las audiencias y se iba acercando la fecha del juicio, y Jacob seguía sin querer hablar, participar ni querer responder ningún tipo de pregunta. A pesar de ello, después de una larga evaluación, de analizar los hechos y demás, se llegó a la conclusión de que Jacob estaba totalmente cuerdo en el momento en el cual cometió el crimen. Entonces, tras esta conclusión, programaron el juicio originalmente para el día 26 de enero del 2021. Pero debido a restricciones que seguían siendo por la pandemia y que impedían que el abogado de Jacob se reuniera con él en persona en el centro de salud mental, la defensa solicitó un aplazamiento. Como resultado, el juicio se retrasó hasta el día 4 de mayo del 2021. Durante todo ese tiempo antes del juicio, Jacob estuvo tomando sus medicamentos y participando en sesiones y actividades grupales en el hospital.
mostrando grandes mejoras. Sus abogados defensores argumentaron que él necesitaba permanecer en el hospital para seguir mejorando su estado, ya que salir del mismo, por ejemplo, como para ir a una prisión normal, podría causarle daño y retroceso en su recuperación. Obviamente todo esto la defensa lo dijo a modo de estrategia, porque ellos tenían que evitar lo más posible que a Jacob lo enviaran a una cárcel normal. Pero a medida que se acercaba el juicio de mayo, se iba considerando cada vez más viable que Jacob debía ser juzgado y condenado con normalidad. Finalmente, viendo que era casi imposible que a Jacob lo dejaran en el hospital psiquiátrico y con la esperanza de obtener una sentencia reducida, una semana antes del juicio, Jacob Stockdale, en ese momento ya de 27 años, compareció ante el juez y se declaró culpable de los asesinatos de su madre Katie y de su hermano menor James. Ese día obviamente todo lo que se vivió fue muy fuerte, pero los familiares de Jacob, los Stockdale, seguían mostrándose benevolentes y con mucha compasión hacia su hijo Jacob. Incluso les agradecieron a las autoridades por haber hecho todo lo posible ese día de los hechos para salvarle la vida. Tim, el padre de la familia, dijo: "Mis hijos y yo seguimos amando a Jacob". Finalmente el juez condenó a Jacob Stockdale a 15 años por cada uno de los crímenes. Entonces, como él le quitó la vida tanto a su madre como a su hermano, se le sumaron un total de 30 años de prisión. Aún, al menos hasta donde yo sé, aún no existe una fecha para que Jacob pueda solicitar la libertad condicional. Si Jacob cumple su condena completa, tendrá casi 60 años cuando llegue el momento de su liberación. Y así llega el final de este caso. Sin embargo, aún nos podemos seguir preguntando cuál fue el móvil de este caso. Los motivos exactos de por qué sucedió todo este crimen aún no han sido confirmados. Aunque se especula que las estrictas reglas y presiones familiares en el hogar de los Stockdale pudieron haber llevado a Jacob al límite, y terminó quitándole la vida a su madre y a su hermano menor, e incluso queriéndose dañar a él mismo. Ahora, me gustaría mucho saber cuáles son sus opiniones sobre todo este caso y sobre todo cuál creen que fue el móvil del crimen. ¿Creen que fue quizás el programa de televisión? Por ahí me pongo a pensar quizás como ellos tuvieron, aunque sea por esas 2 semanitas, oportunidad de tener una vida normal, digamos, de vivir como vive cualquier chico. Quizás eso les pudo haber generado cierto clic o haberles hecho, no sé, haberle generado algo a Jacob que después provocó, años después, que le hiciera eso a su familia. Obviamente sí es verdad que pasaron 10 años, más o menos, como les comenté, desde que sucedió el programa de televisión hasta que ocurrió el crimen, pero también creo que no es algo que siga reglas estrictas. Digo, uno nunca sabe cómo le pueden afectar ciertas cosas a una persona y cuándo puede terminar explotando, digamos. Obviamente que no justifico en nada con decir esto lo que hizo Jacob. Obviamente que está totalmente mal y tiene que pagar al 100% por lo que hizo, sobre todo porque ya se comprobó que él estaba totalmente cuerdo, estaba totalmente sano mentalmente en el momento en el cual cometió el crimen. Es decir, lo hizo porque quiso y siendo súper consciente de lo que hacía. Por ende, está perfecto que pague en prisión por todo lo que hizo, ¿no? Así que me comenten ustedes cuál es el móvil del crimen y también qué opinan de la actitud que tuvo la familia ante toda esta situación, de mostrarse de esta manera tan comprensiva con Jacob y al día de hoy seguir amándolo como si nada hubiera sucedido. Así que este fue el caso de hoy, espero les haya resultado de interés. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Y también les dejo en pantalla mi botón de donaciones de PayPal por si alguno de ustedes quiere realizar una donación. Y si no les quieren hacer por PayPal, también tienen el botón de gracias por acá abajo, en donde también pueden realizar alguna pequeña donación en caso de que lo quieran hacer. Y si no, también me ayudas mucho apoyando mi trabajo si le das un me gusta a este video, si dejas tu comentario o si lo compartes en tus redes sociales. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.